Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende mucho del momento en que ustedes estén viendo esta conversación, este conversatorio. Me da gusto tener aquí conmigo a Ariadna. Ahora van a conocer un poco de ella. Yo la conozco bastante, ya verán por qué, pero Porque casi no nos parecemos. bueno, ya dijo algo. Este, Ari, en estos conversatorios hay una tradición, digamos, ¿no? Que es que ante la audiencia tú hagas una primera presentación, di de ti lo que quieras como persona, como profesional, y a lo que te dedicas, y yo pues iré cambiando los tercios sobre la marcha para continuar con la conversación. Entonces, ¿qué es lo primero que yo le digo a mi invitado? Pues, ¿quién es Ariadna? ¿Qué es qué quieres decir de tu vida, lo que quieras? ¿Qué es esto de que eres partera, eres psicóloga, psicoterapeuta, diseñadora, etcétera, etcétera? Tú di lo que quieras de ti. ¿Quién es Ari? Bueno, para empezar, soy Ariadna Solís. Por si no se habían dado cuenta, nos parecemos. Ok. Me acuerdo muy bien que hace unos años que se pusieron de moda estos filtros de Snapchat y estas cosas, me puse un filtro de bigote con barba y se lo mostré a mi papá. Y mi papá lo vio y me dijo, no me reconozco aquí en dónde estoy. O sea, soy idéntica con bigote y barba. Soy la hija, la segunda hija de mi padre. Soy mamá de dos adolescentes casi adultos, Julián y Emilia. Fui Pero mamá, Julián es adulto ya. bueno, oficialmente ya es adulto, lo pongo entrecomillado porque ahora me queda mucha duda de en qué momento las personas llegan a la adultez, ¿no? O sea, se exigía antes como estos 21 años para ser mayor de edad y ahora los chavos a los 21 años están en otro lugar y también hay una exigencia social muy grande de que debes de ser adulto, debes de independizarte y Exacto. la realidad es que la economía no está para ello. Entonces, no tengo claridad dónde es esa adultez, pero Emilia está a punto de cumplir 18 y Julián cumplió hace una semana este, 21, ¿no? Y de pronto me cae estas dos fechas y estos cumpleaños muy de peso en el sentido de cuestionarme yo misma qué onda, ¿no? ¿Dónde estoy yo como adulta también? Sí, exacto. Entonces, bueno, pues esos son mis hijos. Oye, 21 más 21 son 42. ¿Sí? Sí. Es mi edad y esa es la edad a la que yo tuve a Julián. Julián llegó cuando yo estaba en la universidad estudiando diseño textil y vaya, pues hace 21 años. Exacto, exacto. Y después no quise seguir en el diseño textil, aunque me dediqué un tiempo en ello. Sí te recibiste de Claro, diseñadora. sí. Me recibí, trabajé como diseñadora un tiempo, pero la realidad es que cuando llegó mi segunda hija, Emilia, llegó en un momento raro de mi relación de pareja, en un momento difícil, digamos, ¿no? Sí, Y mi embarazo no fue fácil, psicoemocionalmente hablando, y fisiológicamente hablando tampoco, porque Emilia fue prematura. Entonces fue duro y no sé, ahorita nos contarás desde tu perspectiva, porque eh, para mí es fantástico decir que mi mamá me acompañó en mi primer parto y mi papá en mi segundo parto. Entonces, exacto. Sí, eso es increíble, ¿no? Pero bueno, Emilia no era un parto cualquiera, era un parto de alto riesgo y había mucho miedo en torno a esto, en qué iba a pasar, ¿no? De un parto tan prematuro. Cabe mencionar que, bueno, todo bien, ya va a cumplir 18 años la niña, ¿no? Todo bien, pero en aquel momento había mucho miedo y el hecho de que fuera tan prematura y quedara ahí en la unidad de cuidados intensivos neonatales tanto tiempo, sí, me sensibilizó mucho ante el tema de los padres que vivíamos
todos los días, una angustia tremenda en la unidad, porque no hay en el sistema de salud, ni público ni privado, eh, una conciencia de lo que estamos atravesando cada día al llegar a ver a nuestros bebés, a ver qué está pasando, a involucrarnos con los otros papás, ¿no? Ya llegábamos y decíamos, ay, ¿cuántos gramos ganó? ¿Cómo tiene la hemoglobina hoy? O sea, ya sabíamos cosas y nos acompañábamos en ese viaje tan difícil y tan angustiante, pero al mismo tiempo como de esta red de apoyo, porque no sabíamos de dónde agarrarnos, ¿no? Exacto, sí. Sí, yo recuerdo esos días. De hecho, dices que te acompañé en el parto, exactamente. Y además en el parto estaba Arturo. eh, y fue muy impactante porque pues estuvimos platicando un rato ahí con el médico, contigo, Arturo. Y de pronto nos salimos Arturo y yo, y entonces se me queda viendo y empieza a oír que ya estás en el momento a punto de, y le digo, güey, entra. Y lo empujé para que entrara. También estaba muy asustado. Estaba muy asustado, sí. Em, Fue un momento hermosísimo el poder estar contigo. Y tengo mucho en la memoria los días de ir al hospital. Me acuerdo que cabía en mi mano, Emilia. Cabía en mi mano, me ponían los guantes y aquí estaba la chiquita así. Era como pues un ratoncito o algo así. Fue muy impactante y a mí se me quedó, de hecho, ya le estoy pegando el micrófono, que en el corazón estas imágenes de esa época de nuestra vida, ¿no? Pero, en fin, todo esto complementando que la experiencia de un padre y abuelo, en un momento tan importante y pues ver lo significativo que es esta experiencia tuya y creo que esa experiencia, si no estoy equivocado, también determina gran parte de tu vocación. Exactamente, a eso iba, ¿no? Este proceso en donde descubrí que como mamá estaba en una situación súper vulnerable, en una situación de posparto, pero con mucha angustia y con mucha incertidumbre. Ya una vez que todo bien y salió Emilia del hospital y yo no me la quería llevar a la casa porque tenía terror de que algo pasara mal en la casa, pues empecé en una búsqueda muy, muy ávida de información, de qué hacer para contrarrestar ese momento en el que estuvimos tanto tiempo separadas. O sea, estuvimos todos sus primeros 45 días Sí. separadas, aunque yo iba y la cargaba y le hablaba y le daba mi leche y todo esto, estábamos físicamente separadas y los espacios hospitalarios no son agradables, no son no promueven la intimidad, lo que necesita una mujer con su cría al momento del nacimiento y esos primeros 40 días, famosa cuarentena, ¿no? Ujú. Y como todo esto resonaba en mi instinto, pues me puse a buscar qué hacer y qué podía hacer por mi hija. Entonces me clavé muchísimo en el porteo. El porteo es cargar a las y los bebés, ¿no? Portearlas. Masaje infantil, todo lo que tuviera que ver con su desarrollo psicomotriz, porque cuando tienes a un hijo o una hija prematura, pues evidentemente está abajo de la media, ¿no? Y se Ajá. tardan unos 3 a 4 años en emparejarse con sus pares, ¿no? O Ah, sea, que 3 a esto sí, 4 años esto no lo sabía. es muchísimo. Entonces, siempre está como ahí por debajo y yo pues quería no estimularla, pero sí ayudarle a que estuviera en una condición óptima, ¿no? Sí. Entonces, pues en esa búsqueda y en este momento de vida que estaba pasando duro con mi pareja, duro como mamá, duro como adulta de 25 años en donde no tenía la menor idea de nada, era muy difícil. Entonces, todo ese tema me permeó, me llenó y bueno, combiné un poquito el tema textil en ese momento con, pues con el porteo, por ejemplo, ¿no? Que yo quería cargarla y
sabía que la técnica canguro era muy importante. La técnica canguro es estar pegadas piel con piel prácticamente todo el tiempo, como para compensar el embarazo, ¿no? Ajá. Entonces, no habían tantos fulares y todo esto que está ahora sí muy de moda y qué bueno, pero no habían tantos fulares para cargar a los bebés. Entonces, Fulares. fulares son estos rebozos largos Ah, en ya. donde te los amarras. Entonces yo hice el mío, apoyada por otros productos europeos que ya habían algunos diseños. Entonces, pues saqué eso, mi marca, ¿no? De fulares, rebozos para portear, se llamaban la shana, que significa rebozo en purépecha. Y bueno, eso me llevó a la Asociación Nacional de Instructoras en Psicoprofilaxis Perinatal, como para promover mis rebozos y mis productos, pero acabé inscrita en la especialidad. Así, a eso, ¿no? Me identifiqué tanto y me di cuenta que me hacían falta tantas herramientas para esas mujeres a las que les estaba vendiendo mis productos, que me di cuenta que no les quería vender el producto, sino que quería acompañarlas y quería estar en su proceso y ayudarles con sus dudas y ayudarles con su red de apoyo, que no hay tanto, y ayudarlos con sus problemas de pareja y ayudarles con su posparto, que es tan inestable, ¿no? Y más en esta sociedad que tenemos ahorita como tan exigente, y tienen que regresar a trabajar a los 40 días y nadie está lista a los 40 días, por Dios. Entonces, pues por eso me clavé un poco en la especialidad. Empecé a prepararme como instructora de psicoprofilaxis primero. Ajá. Y muy pronto empecé a dar clases, empecé a acompañar partos, iba con una instructora y con otra y con otra y todo el tiempo aprendiendo, trabajaba muchísimo, en fin, ¿no? Estaba como preparándome todo el tiempo, y empecé a acompañar partos y descubrí como esta magia del honor, ¿no? De estar ahí en el nacimiento de un ser nuevo, y me apasionó tanto que bueno, en el camino me formé como asesora en lactancia materna también. Y luego de pronto me encontré con el primer obstáculo, que fue, y me cayó de mucho peso. En 2013, México fue uno de los países, no uno, fue el primer lugar de cesáreas en el mundo. Wow. Y yo ese año me fui con un 100% de cesáreas, o sea, de partos terminados en cesárea, ¿no? O sea, de los Wow. que yo acompañé fue un 100%. Y dije, uff, yo no sé si quiero esto, si quiero acompañar esto. Me sentí rebasada con el hospital, me sentí rebasada con el tema de la violencia obstétrica, me sentí rebasada con el tema de ver cómo se manipulaba un poco la información para llegar a una cesárea no tan necesaria. Entonces dije, uy, no, creo que no voy por aquí, no me gusta tanto esto, pero me apasionan los partos, pero quiero acompañar a las mujeres. Entonces estaba como en esta disyuntiva, y obviamente no iba a dejar eso, ¿no? Eso Ajá. estaba ahí. Y decidí que quería formarme como partera profesional, para acompañar partos en casa. Ok. Y así fue como llegaste a este mundo en donde te formas como partera profesional. ¿Sí? Exactamente, me formé como partera profesional, de una manera autónoma, porque estuve un tiempo como formándome en una casa de nacimientos por distintos problemas de la casa, y problemas personales. Yo dejé esa formación y continué como por fuera, ¿no? Terminando, y creo que una nunca se termina de formar, ¿no? Exactamente. Siempre en cada curso sigo diciendo, bueno, acabo de tener mi curso de urgencias obstétricas, y nunca terminas de aprender y de formarte, y nos tenemos que estar actualizando, y es algo pues muy apasionante que de verdad no termina. Yo quiero decir a la audiencia que, añadiendo un poco a esta historia que nos está haciendo el favor Ariadna de contarnos, que como parte de su vida,
Ella tuvo acceso a estudiar música, teatro, etcétera, porque su mamá, que ya no vive, y yo fuimos formamos, pues, ¿no? Porque yo fui el fundador de una escuela de educación a través del arte. Eh, y entonces Ariadna vivía pues en la escuela con nosotros, porque íbamos diario ahí desde bebé, con nosotros, y entonces fue dando naturalmente que descubrió una parte histriónica de ella en el teatro, en, en la música, en las artes en general. Y bueno, desde muy jovencita, o sea, desde niña y adolescente, tenía una cancha muy grande en esto de estar en escenario, de enfrentarse a público, etcétera, ¿no? Y cuando cuenta toda esta historia ya en su parte, digamos, de educación formal, eh, con esta facilidad que ella tiene, pues la empecé a pedir que me acompañara a trabajar con grupos, porque en Euterpe, que fue la escuela que fundé hace, pues, tu edad, ¿no? Mi edad. Sí. Ahí, digamos, aprendió mucho este trabajo de estar en grupo, con grupos, etcétera. Y entonces le pedí, oye, acompáñame. Yo trabajo también en terapias de grupo, trabajo en grupos en organizaciones, trabajando siempre con grupos, manejando conflictos, etcétera, y dando talleres de autoestima, etcétera, desde hace muchísimos años y desde joven, desde chica, no quiero decir que no te seas joven hoy, este, pues me acompañaba y eso le fue dando una formación que creo que fue y es muy importante, porque ahora te formaste también como psicoterapeuta de familia, en una maestría en el ILEF, ¿sí? Y entonces Correcto. estás fusionando tus dos carreras, digamos, en este momento. Pues creo que la maestría en el ILEF fue lo que fusionó todo, como que le dio como, ¿no? Alcanzó a fusionar todo. Yo, pues como dices, cuando empecé a acompañarte Salud, ¿eh? Salud, salud, por favor. Mezcalitos. Aquí no es de mañana, ¿eh? Esto no es desayuno. Em, bueno, yo cuando te empecé a acompañar a los grupos y a meterme en temas de liderazgo, de integración y de toda esa parte que facilitas en ciertas empresas, que ahora le pueden llamar coaching y que no nos gusta. Sí, el nombre es terrible. Terrible Es el muy tema del comercial, sí. coaching. Todos son coaches ahora, ¿no? Sí. Entonces, hasta coaches de vida. Entonces, bueno, pues éramos estos coaches empresariales, pero realmente es como toda esta cercanía que hay a la parte del ser humano dentro de una empresa, que es la base de las organizaciones, ¿no? Sí, y es la base y además es lo que mueve una organización, aunque hoy está de moda y es importante procesos, todo el tema de las redes sociales, el tema del internet, etcétera, pero finalmente es el ser humano el que hace esto, ¿no? Y Claro, claro. Y luego se enfocan mucho en esa otra parte, en números, en objetivos, en metas, pero bueno, los seres humanos de esa empresa, los empleados, los directores, los gerentes, son los que están moviendo la empresa y voltearlos a ver, ¿no? A ver sus emociones, su vida personal y todo eso que hacemos en los cursos es lo que dicen, lo que les vuela un poco la cabeza, ¿no? Como desde el lugar empresarial, wow, me siento mirado de otra forma, de otra manera. sí, sí, sentirse mirado como ser humano, como persona. Además es un tema existencial en todos los sentidos, ¿no? A veces soy visto como la función, como el puesto, soy visto desde ahí nada más, ¿no?
Y nuestra labor, la que hemos hecho en muchos momentos juntos y que las seguimos haciendo, es ¿qué podemos hacer para facilitar que estos seres humanos se vean como seres humanos más allá de la función? Y me he sentido muy, muy contento de cuando hemos trabajado juntos en grupo. Porque además, algo que ha ocurrido y que me parece maravilloso es, una conferencia que tengo muy bien estructurada y montada sobre lo que es el desarrollo de la autoestima. Hoy este tema de la autoestima está muy de moda también. Muy manoseado. Muy manoseado, Sí. ¿sí? Y entonces se lo convierte en un lugar común. Eh, hay autores serios que trabajan esto. Y bueno, yo he tomado de estos autores, etcétera, pero lo que aprendí contigo fue en que te pedí en algún momento, oye, ¿por qué no añadimos algo a esto? Porque mi conferencia es el desarrollo de la autoestima a partir del nacimiento, pero no qué pasaba en el vientre. Y descubrí y aprendí mucho contigo lo que pasa en el desarrollo de ese ser que va creciendo dentro del vientre de mamá. Y cosas que no imaginaba, la verdad, que también son impactantes y forman parte del desarrollo de la autoestima de una persona. Totalmente. Y es que a mí me gustó mucho el hecho de que yo ya tenía, como dices, toda mi parte histriónica formada en Euterpe cuando era niña y en el teatro, porque hice muchos años de teatro. em, pero toda la parte de la pedagogía Ujú. estaba ahí también, ¿no? Porque he sido maestra de niños, de niñas, de adolescentes, de adultos, ¿no? O sea, tengo como un amplio espectro en la parte pedagógica y manejo de grupo y todo esto. Entonces, combinarlo en este nuevo tema que se asomaba a saludarme a mí, que pues se presentó, ¿no? En esta multiplicidad de intereses que tengo, se asomó otra cosa, no quiero decir súper novedosa, pero no tenía que ver con lo que estaba haciendo, pero al mismo tiempo sí. Claro. Entonces, pues sí, mezclar desarrollo intrauterino con desarrollo después del nacimiento, primera infancia, y todo esto para mí fue súper interesante. Entonces dije, a ver, ¿qué tenemos aquí, no? ¿Cómo puedo complementar esto, pero de una manera en un nivel más, o sea, tal cual superior? Porque si bien sabes, yo tengo cursitis, ¿no? Y entonces la certificación de esto y el diplomado de aquello y el curso de no sé qué y la actualización, pero entonces ya te tienes que recertificar y te tienes que echar un curso de fin de semana y todo esto padrísimo, pero nos atascamos de eso y yo y otras educadoras perinatales no me dejarán mentir porque todas estamos nos encanta, somos las consumidoras número uno de las actualizaciones y los cursos que nos románticos. eh, pero yo quería ya llevarlo a otro nivel, ¿no? Quería una maestría. Entonces me puse y me dediqué un tiempo a buscar cómo podía, pues sí, eso, ¿no? Como englobarlo todo y llevar mi conocimiento a otro nivel y a complementarlo todo, ¿no? Y a que todo pudiera estar ahí en el mismo canal. Entonces, si bien, claro, me coqueteaba la psicología y entonces estuve viendo qué maestría era la que en la psicología me podía ayudar, cuando llegué al ILEF todo tuvo sentido, ¿no? Porque el ILEF tiene esta maestría en terapia familiar sistémica, ¿no? Y entonces entender la terapia sistémica y entender que trabajo con familias desde hace tantos años, fue como anillo al dedo, ¿no? Sí, Porque sí, recuerdo que en algún momento ya has avanzado esto, me dice, oye, papá, si yo te pregunté cuál era mi vocación, me aplicaron exámenes y no sé qué, y total entré a este rollo del arte a través del diseño textil, pero yo ahora descubro que mi vocación es de la partería y todo esto y la psicología. Entonces, este reclamo te llevó a ti
a inquietarte y encontraste. Creo que es el mejor lugar en América Latina, sí, Instituto, Latinoamericano de Estudios de la Familia. sí, lo más top que hay, digamos, aquí. Y lo digo públicamente porque hay otras instituciones que también estudian esto de la psicoterapia familiar, pero el ILEF es un punto y aparte, ¿no? Y es el icono, es así, lo más... Sí, y es muy completa, es muy larga. O sea, me eché otra carrera. Y por supuesto, como yo no tenía los prerequisitos de psicología, pues tuve que echarme los prerequisitos y hacer pues sí, todo lo que implicaba para ponerme al día con las compañeras psicólogas que sí iba a estar. Entonces fue toda una carrera que afortunadamente ingresé en un muy buen tiempo, prepandémico, ¿no? Porque fue creo que también fue algo en la pandemia que me ayudó muchísimo a entender muchísimas cosas. Y a que tal cual despegara también una parte de mi trabajo tan importante, porque migramos todos a trabajar en línea y yo le tenía como, pues no pánico ni nada, ya venía trabajando consultas en línea, eh, pero a podernos acercar también a la parte humana desde estos devices, ¿no? O sea, la compu, el celular, y parece raro, pero teníamos que hacerlo, lo teníamos que abordar y creo que el ILEF y la maestría me dio muchas herramientas para hacerlo y pude migrar otras áreas de mi práctica a trabajar en línea porque trabajo mucho en presencial, tengo que ver cómo está la chichi, el bebé, cómo se prende, bueno, en un parto, por supuesto, eso sí, no hemos migrado a un parto en línea todavía, a lo mejor en un futuro podremos migrar a un parto en línea, es decir, no, pero sí hacíamos consultas en línea, sí así migré muchas cosas de lactancia en línea, cursos de psicoprofilaxis, de preparación para el nacimiento en línea, por supuesto, pues toda la parte terapéutica, mis cursos de conciencia corporal y de hipopresivos en línea, que nunca lo había hecho en línea y aprendí también a cómo sí se puede hacer y se pueden hacer incluso algunos diagnósticos de corporales a través de la computadora, o sea, perderle el miedo y atreverse a hacer las cosas porque la gente lo necesitaba, estábamos todos encerrados y la gente estaba muy necesitada de actividades, de desahogarse, de voltearse a ver, ¿no? De darle esa importancia al autocuidado, ay, estoy aquí todo el día en la casa, pues ahora sí quiero hacer ejercicio, o ahora sí quiero cuidar mi alimentación, ahora sí quiero hacer hipopresivos, ¿no? O sea, ahora sí quiero tomar terapia, porque ahora sí tengo tiempo. Entonces, pues fue una puerta que se me Sí, abrió y dije, wow. claro. Yo tengo una cierta resistencia a a la computadora. Doy terapias en línea, pero a personas que están fuera del país, ¿no? Y alguno que otro que está aquí. Yo estoy muy a favor de lo presencial, la energía que se genera, como me imagino cuando estás tú con una pareja en donde, o con una mujer sola, en ese momento maravilloso que es ayudar a dar a luz, ¿no? Eh, cuando me preguntan en las clases que doy de filosofía, cuando hablo de la mayéutica socrática, me dicen, ¿qué quiere decir mayéutica? El arte de ayudar a dar a luz, ¿no? Es lo que significa. Sí, a dar a luz que, en el caso de Sócrates, el conocimiento, ¿no? Iluminarse. Y un parto es eso, ¿no? Es como la luz de la vida, ¿no? Claro, claro. Y voy a dar un cambio de tercio en nuestra conversación a propósito de esto que estoy compartiendo contigo. Este, mm, que estás en términos de edad en lo que llamamos la mitad de la vida. Sí, ¿no? Pues Sí. espero que mi vida no dure mucho más de 80 años, por favor. No, No bueno, tengo esas intenciones como tú. digamos hasta hoy, la media hasta hoy va a ir creciendo, pero hasta hoy es de 84, digamos, ¿no? Ay, Dios, estoy justo en la Por mitad. eso le llamamos a los 40, entre los 38 y los 42, la crisis de la mitad de la vida. Eh,
seguramente con todo lo que está pasando en esto de las investigaciones, la salud, etcétera, la vida se está prolongando. Vivimos más de lo que realmente, naturalmente, podíamos vivir. Yo oigo en, en apoyo a una comunidad judía esto de la violencia intrafamiliar, la violencia en general, y oigo cuando se felicitan. Ayer felicitaban a una persona de 90 años, dice que llegues a felicidades hasta los 120, ¿no? En general, sería como una especie de ambición ahora de la ciencia, llegar a saludable, ¿sí? A eso, ¿no? Y hay menos niños, está muy raro todo esto, pero es parte de vivir. Bueno, todo esto para decir que estás a la mitad de la vida, Estoy ahí, estoy ahí. estás en los 42. Espero ya haber pasado la mitad. Y entonces, bueno, yo a mis invitados les hago una pregunta, que es, y he tenido invitados adultos y solo una chica muy joven, pero en general han sido adultos, ¿no? Adultos 70, 80, 60, etcétera, ¿no? Y les pregunto, oye, desde tu lugar, desde este momento de vida, ¿qué es para ti la muerte? ¿Cómo la ves? ¿Y qué es para ti en contraste la vida? O sea, esta dualidad. eh, ¿Cómo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Te preguntas sobre la muerte en algún momento? ¿Cómo vives eso? Pues mira, yo al ser partera, al acompañar partos, me siento muy honrada de estar en la puerta de la vida. Y es algo, es un honor, ¿no? Sí. Estar ahí cuando nace un ser, en ese momento en donde respira por primera vez, es entrar a la vida. Ajá. Y entonces somos eso, ¿no? Las guardianas de la vida y así estamos vistas, ¿no? Como las parteras. Pero lo que la gente no sabe es que también acompañamos la muerte. Acompañamos la muerte porque hay bebés que necesitan ese acompañamiento y que vinieron escogieron a esta familia para nacer no precisamente vivos o vivas. Okay. Entonces resulta muy paradójico porque la gente no lo relaciona, pero la vida y la muerte están relacionados. Uh-huh. Y acompañar la muerte también es parte de nuestro trabajo. Okay. No solo en estos bebés que nacen sin vida o que tienen que morir en los primeros días, también a los bebés no nacidos, ¿no? Acompañamos claro. Procesos de abortos en donde sea espontáneo o no espontáneo, tenemos que tener ese conocimiento y saber cómo acompañar ese proceso también, ¿no? Uh-huh. Acompañamos procesos de la pérdida perinatal, ¿no? Sea en el primero, en el segundo, en el tercer trimestre. Es duro, ¿no? No porque estemos en el proceso de cuando sucede, sino familias que ya pasaron por eso, ¿no? Claro. Y que hay que saber acompañar ese proceso, ese duelo y saber acompañar la muerte. Entonces, para mí es algo familiar, como para decirlo de alguna manera, es algo que tengo que saber uh-huh. Manejar, mirar, porque la muerte hay que verla, claro. Y hay que hablar de la muerte. Y hay que saber que hablar de la muerte no está mal, está bien porque es parte de la vida. Claro. Y es lo que nos hace disfrutar la vida cada vez más, ¿no? Porque sabemos hablar de la muerte, no como algo que nos da miedo. A mí no me asusta morirme. Me asustaría que se muriera alguien muy cercano a mí, eso sí, y he tenido pérdidas importantes que me han marcado y que me han dolido y que me siguen doliendo. Y eso creo que es lo que nos asusta, el dolor de perder a alguien. Bueno, en lo personal, ¿no? A mí me asusta ese dolor porque lo he vivido y porque no es cómodo. Claro. Pero hablar de la muerte, yo hablo de la muerte con mis hijos, ¿no? De qué onda con la muerte, con las personas allegadas que han muerto a nosotros, ¿no? Y por qué está pasando esto, por qué la gente muere, qué va a pasar cuando yo muera.
qué deben esperar ellos cuando yo muera, cuando su padre muera, ¿no? O sea, qué naturalidad le podemos dar al tema, ¿no? Con los chavos, desde que son niños. Hablo abiertamente de la muerte con ellos cuando murió mi madre. Ellos eran pequeños y había que hablarlo, ¿no? Porque Claro, y hablarlo como, digo, yo tuve, voy a decir algo que se me hace uno en la garganta, pero que tuve el honor de acompañar contigo el momento clave, ¿no? Ese momento en donde tu madre muerta de dolor por ese cáncer maldito, digamos, este, bueno, tenía que irse, mamá, ¿no? Y tenía que, yo recuerdo que unos sábados anteriores había estado toda la mañana platicando con tu mami. Este, tuve la satisfacción de despedirme desde ese momento porque había la posibilidad nada más, pero el amor a la vida ganó, porque me acuerdo que llegaste tú con los niños y llegaron amigos y comimos juntos y era como celebrar la vida a partir de una inminente muerte, ¿no? Y por otro lado, mi admiración a ti, ¿no? En todo el proceso, dolorosísimo, pero te admiro mucho por esta forma en que enfrentas tú la vida y algo que a lo mejor valdría la pena mencionar, ¿no? Ariadna fue hija de un parto difícil. Eh, a los 4 meses, 3 meses y medio, 4, su mamá sufre una embolia pulmonar. Imagínense eso hace 42 años cuando la ciencia era de otra manera, ¿no? Y se le hicieron todas las pruebas a su mami, a Lili, y pasó por todas las cosas que no deben pasarse en un embarazo, por lo menos en aquella época, ¿no? Y entonces nos dice el ginecólogo que, pues que teníamos derecho al aborto. En aquel tiempo el aborto no, pues no era permitido. Y entonces yo dije, bueno, pero ya pasó el tiempo, ¿no? O sea, ya estamos casi en el quinto mes. Y dice, no, Oscar, tienen derecho por la vía abdominal. Lo cual metió a tu mami y a mí en un tema de días terribles. Pero cuando escuchamos, no sé cómo conectó esa como corneta, eso que se pone. porque no había ultrasonido. Sí. La corneta se llama Pinard. Y no sé cómo hizo que la oyéramos en Fuerte. fuerte. Y en ese momento vi la cara de tu mamá y luego platicamos. Y dijimos, adelante, que venga. Y el día del parto de tu mami, o sea, estaba toda la ciencia, me acuerdo que estaban todos ahí, muchos médicos, y, y llegaste, y estás... ¿Y a qué me dedico? exactamente, exactamente, ¿no? Parece que viniste a eso, ¿no? A una misión existencial. De ayudar a la vida. Se puso muy emotivo esto. ¿Qué onda con el conversatorio? Pero, y me siento muy orgulloso, muy, muy orgulloso. La otra pregunta, cambiando de tercio y para ir terminando, Por favor. es ¿qué consejo le darías a los jóvenes y qué consejo le darías a los viejos? Estás en medio, entonces tienes todo el derecho Para de, los dos. de darnos un consejo. Yo a los viejos que he entrevistado, porque son contemporáneos míos y algunos un poquito más jovencitos, digo, ¿cuál es el consejo que das a la juventud? Y la otra es, ¿qué consejo nos das a los viejos? Bueno, consejo a los jóvenes que mi pareja y yo nos la pasamos hablando mucho del tema, ¿no? De los jóvenes ahora y de cómo queremos ahorrarles algunos caminos que nosotros hemos tenido que hacer un poco así, arrastrándonos, ¿no? Unos aprendizajes así de
tremendos. Y bueno, lo platico mucho con mis hijos y con jóvenes que están alrededor de nosotros, porque es importante, ¿no? Y no sé hasta dónde realmente nos escuchan, pero, híjole, que no se preocupen tanto por lo que viene, ¿no? Que estén un poco más en el presente, que yo a su edad no tenía la conciencia del presente para nada, ¿no? Okay. Y esta onda de que vivimos a toda velocidad con las redes sociales, con los teléfonos, con estar todo el tiempo conectados, ¿no? Que me parece más importante estar conectados con los seres humanos de otra manera y estar un poco más en el presente y menos en el estrés, ¿no? Como he hablado mucho con mi hijo de cómo salirse del sistema, ¿no? Ajá. Y navega un poco en el, ¿qué vamos a hacer, no? Pero estamos atrapados sin salir en este sistema capitalista, ¿no? Y cuando se van dando cuenta de esto es muy interesante, pero bueno, eso, ¿no? Vivir en el presente, salte del sistema lo más que puedas, navega desde otro lugar, desde otra bandera, eso, ¿no? Y las personas mayores que yo, eh, pues les diría compasión hacia los jóvenes, ¿no? Hay eh, mucha exigencia y escucho mucho. Yo a tu edad, ¿no? Les decimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, compasión hacia esos jóvenes que están creciendo en una sociedad muy podrida, la verdad, muy difícil, donde tienen una exigencia cañona, ¿no? Yo a tu edad ya había comprado mi casa, claro, güey, pero ¿en qué estábamos, no? En los 50, en los 60 era otro rollo, a los 21 estaban comprando casa y ahorita a los 31 se están cuestionando si se van o no de casa de sus papás, si se juntan con otros 4 a rentarse un departamentito de 2x2, ¿no? Entonces, compasión hacia la exigencia social, hacia lo que les está pasando a los jóvenes que están conectados todo el tiempo en el internet y que están recibiendo información a toda velocidad y que esa es su realidad, ¿no? Entenderlos, Sí, gracias. acompañarlos. Gracias, sí. Oye, Ariadna, pues yo te quiero agradecer este momento. Coincide con algunas cosas que yo pienso en el sentido de esto que mi productora a veces hace gestos cuando digo estoy en contra de las redes, Gesto de no. y estoy aquí en las redes, ¿no? Pero bueno, sería precisamente eso a lo que te refieres, ¿no? A lo que, a lo que yo creo que hay que aspirar, ¿no? Te agradezco mucho este encuentro, este momento, este conversatorio. Para mí es muy valioso, muy importante y de mucho aprendizaje. Gracias, te lo agradezco muchísimo. Yo le digo a mi audiencia, por favor, que si a esto les ha ayudado un poquitín, pues le den lo que ahora llaman Like, like. píquenle a la campanita. ¿Y qué más? Pues esas cosas para que Y que se suscriban, ¿no? suscríbanse, píquenle a la campanita, le den like, compártanlo en sus propias redes. Me pueden a mí buscar en Instagram, en Centro Irecua, para ver qué Eso, estamos haciendo. eso te iba a decir, ¿cómo te encuentran? Sí, como @Centro Irecua, ahí subimos cosas, principalmente situaciones terapéuticas, psicología perinatal, cuestiones sí de lactancia, de posparto. Tenemos una gran red de apoyo posparto, entonces pues por ahí. Irecua se escribe con K. Irecua con K significa familia en purépecha. Ya ven que yo. Familia en Purépecha. Gracias, yo estoy muy honrada de estar aquí. Ya me tocaba. Gracias. Te quiero mucho, pa. Yo a ti, muchísimo. Gracias.